Hablar hoy de un tema que se llama el sí, el no y el espera de Dios. Porque a veces nos dice así el Señor cuando nosotros oramos, cuando tenemos alguna inquietud, alguna petición. Y el Señor nos dice, ¿los niños ya salieron? Bueno, ahí van a su clase también, que el Señor les va a hablar por allá. Y bueno, a veces esperamos en el Señor alguna respuesta y no siempre es como nosotros quisiéramos, y también no siempre es en el tiempo que nosotros quisiéramos. A veces nos dice sí, a veces no, pero a veces espera, y a veces esa espera uno se desespera, ¿no? Entonces la respuesta depende de qué. Depende mucho de nuestra actitud, depende de si pedimos de acuerdo o conforme a su voluntad. Y lo más importante, depende de si es para su gloria o no. Entonces, la palabra de Dios dice en Romanos 8:26 que somos salvos en esperanza. Quiere decir que todavía nuestra salvación no se ve. Parecemos iguales a los que no son salvos y no sabemos en realidad quién es y quién no es salvo. Muchas veces me preguntan, pastor, fíjese que pasó esto con esta persona, ¿será salvo? Le digo, no, pues ese es un asunto de Dios y él, ¿verdad? No podemos nosotros juzgar esas cosas. Pero hablando de la salvación, no solamente las personas esperan la salvación, sino la palabra de Dios dice que la misma creación gime, está en dolor, porque hemos echado a perder el mundo que Dios creó tan hermoso. Y si a veces te parece hermoso algún atardecer o alguna panorama que ves, montañas, el mar, cosas que de la creación que vemos, imagínate cómo sería cuando Dios los creó. Pero hay la esperanza que todavía no vemos de que todo se manifieste para su gloria. ¿Por qué? Porque al final la gloria de Dios es lo más importante. Y por eso Dios mandó, hablaba del jueves del Espíritu Santo, de cómo Joel profetizó, así debemos de nosotros movernos guiados por el Espíritu Santo. ¿No te ha pasado que a veces piensas que quieres ir a algún lado y no tienes señal de GPS? Y a veces así nos sentimos, ¿verdad? Eso lo leí en un comentario. Hay comentarios en la página de Facebook de MSI, muy bonitos, que te animo también a gozarte con ellos. Romanos 8:26 habla de eso y dice que somos salvos en una esperanza que no vemos, y por eso debemos tener paciencia. Y de igual manera el Espíritu mismo nos ayuda en nuestra debilidad, porque qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede, Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie para pedirle al Señor más revelación sobre este tema tan importante, que son las respuestas que Dios nos da y cómo tomarlas y cómo orar como conviene? Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de estar ante ti, de tener, Señor, estos invitados preciosos, Señor, que tú has traído a la iglesia. Ayúdanos, Señor, a darles lo tuyo, a darles tu palabra, tu amor, a cubrirlos, Señor, con todo lo que tú tienes para ellos, Señor, y que tu nombre sea glorificado a través de esta iglesia que pretende, Señor, no dar, Señor, nada que no sea tuyo, pero dar todo lo que tú tienes para cada quien, Señor. Bendice, Señor, esta palabra el día de hoy con tu sabiduría, tanto para hablar como para el escuchar de cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y todos decimos amén. Puede tomar asiento. Pues todos tenemos situaciones que quisiéramos que el Señor nos dijera todos los días, y situaciones que quisiéramos saber la respuesta de Dios para ellas. Y como yo decía siempre que alguien me da una opinión, especialmente hablándose del apóstol, hablándose de mi pastor, de mi jefe o de alguna autoridad, pues yo no lo tomo como sugerencia, yo lo tomo como una orden. Y eso es de las cosas que me ha dado mucho éxito, ¿verdad? Y cuando venimos a la palabra de Dios, nos encontramos que a veces Dios no es muy claro en las respuestas que nos da. Y tenemos que saber por qué.
Había un rey que se llamaba Asa, después del tiempo de Saúl, David y luego Salomón. Y el hijo de Salomón, que se llamaba Roboam, le pasó que el reino de Israel se dividió en dos, y el norte fue tomado por Asiria, o por los sirios más bien, y el sur se quedó aparte con Judá, Benjamín y la tribu de Leví, parte de la tribu de Leví. El rey de la tribu de Judá, el rey de la parte que se conservó cerca del templo, que conservó sus tradiciones, que se conservó más apegado a las cosas de Dios, es donde era este rey que se llamaba Asa. Asa no era el peor rey de Israel, pero tampoco era de los mejores. Él sabía lo que tenía que hacer y sabía que no debía buscar ídolos, sabía que no debía apoyarse más que en Dios en otras cosas. Así debemos nosotros estar seguros de que tú tienes capacidad. Hay personas que tú contratas, ojalá que no necesites pronto médicos, abogados, ¿verdad? Pero a veces nosotros nos apoyamos en personas así, porque Dios los pone. Pero siempre que vamos a apoyarnos en alguno de ellos, le digo, sujétate a ellos, pero pídele al Señor que los guíe, ¿verdad? Porque ellos son los expertos. Asa no hacía así las cosas, sino que a él se apoyaba mucho en cosas que no era primero Dios, ¿verdad? Cuando tú dices, te invito a tal parte y tú estás de acuerdo en ir, y entonces tú dices, bueno, primero Dios, ahí voy a estar, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? ¿Que va a llegar Dios primero que tú? A lo mejor Dios no va a ir, ¿verdad? Pero bueno, es una buena manera de contestar, primero Dios, ¿no? Y entonces nosotros ponemos, ojalá que no sea de los dientes para afuera, sino poner siempre en primer lugar a Dios. Porque este rey Asa, las cosas no le resultaban bien como rey del pueblo de Dios, porque como rey debía poner el ejemplo. ¿Sabías que tú y yo somos reyes? Somos sacerdotes para Dios. Y estamos aquí, aunque no traemos ropas de reyes o no parecemos sacerdotes, pero somos sacerdotes de Dios. Presentamos a Dios delante de la gente y esperamos que ser un ejemplo bueno, ¿verdad? No un ejemplo de lo que no debemos de hacer, como en el caso del rey Asa. Segunda de Crónicas, en el 16, y en el versículo 7 dice que en aquel tiempo un vidente, o sea, un profeta, llegó a Asa, el rey de Judá, y le dijo, por cuanto te has apoyado en el rey de Siria, fíjate bien, se suponía que ese rey conquistó al reino del norte y en lugar de ir en contra de él se apoyó en ese rey. ¿Cuántas veces nosotros pensamos que alguien poderoso nos puede ayudar? Y aunque sea en contra de nuestra gente o más bien de la voluntad de Dios, nos apoyamos en ellos para conseguir tener amistad. Y nosotros entonces no estamos confiando en Dios. Y dice, por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, que ese fue el real problema. No tanto apoyarse en el rey de Siria, pero no apoyarse en Jehová tu Dios primero. Por eso el ejército del rey de Siria se ha escapado de tus manos. Y esto de escaparse de las manos del rey de Asa, del rey de Judá, causó después problemas. Y así era él en todas las cosas que hacía. Parece que no tenía un corazón para Dios y por eso se murió. Dice la Biblia más adelante en el versículo 12, que en el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies y en su enfermedad no buscó a Dios, sino a los médicos. Alguien puede pensar, bueno, entonces no debo de buscar a los médicos. No es así. Tienes que buscar a los médicos, pero tienes que tomar en cuenta a Dios primero, ¿no? Entonces, si no quieres buscar a los médicos y dices, nada más me duele la cabeza, me voy a tomar una aspirina. Bueno, pues ahora para que esa aspirina la use Dios. O sea, yo no tengo nada en contra de la ciencia médica. El problema es no tomar en cuenta a Dios ya siendo cristiano. Y dice, por cuanto no tomaste en cuenta, no buscaste a Jehová, sino a los médicos, dice, y durmió Asa, versículo 13,
con sus padres y murió en el año 41 de su reinado. En el 39 se enfermó y en el 41 se murió. Tuvo 2 años para poner a Dios en primer lugar, pero no lo hizo. Y así somos algunos, sabemos lo que tenemos que hacer, pero a la hora de la hora actuamos diferente y no buscamos a Dios, buscamos muchas alternativas, apelamos o buscamos en nuestra mente, en nuestra inteligencia, lo que podemos hacer. Pero qué triste cuando somos personas que decimos que amamos a Dios, que decimos que somos siervos de Dios y que decimos que Dios nos usa, pero no le buscamos para nuestras cosas personales, ¿no? Entonces debemos de buscar a Dios. A veces decimos, Dios no me responde, Dios no me quiere, pero tú no le has buscado o no lo haces de corazón. Entonces, el hijo de Asa, ya que murió el rey Asa, Josafat, comenzó a reinar. Él ya tenía otra generación, tatarabuelo o más bien su tatarabuelo era David. Y Dios estuvo con Josafat, el hijo de Asa, porque siguió su ejemplo. Un corazón conforme al corazón de Dios y no anduvo con Baales. O sea, no andaba buscando a los ídolos, no confiaba. A veces se puede convertir en un ídolo algo que no es Dios, quien sea. Puede ser tu esposo, tu hijo, tu música preferida, tu serie de Netflix, tu jefe del trabajo, donde tú te apoyas, donde tienes tu confianza, tu dinero. Y yo no tengo nada en contra de todas estas personas. De hecho, qué padre se pasa uno cuando ama a su jefe del trabajo, cuando tiene dinero, cuando tiene una buena serie de Netflix, ¿verdad? Pues te diviertes. Yo no tengo nada de problemas en contra de eso. El problema es que no tengas a Dios. Y ese es el problema que nosotros tenemos que cuidarnos. Dios estuvo con Josafat porque tuvo un corazón conforme al corazón de Dios y no ponía en primer lugar otras cosas. En todo lo que hacía, dice la Biblia, que anduvo en los mandamientos de Dios. No seguía a los que hacían lo que hacían los demás. Entonces Dios le prosperó. Entonces tenía materialmente todo y quitó los lugares de idolatría. Y dice que la nación entera los incitó, usó su influencia, como rey tenía una influencia especial, ustedes saben, y usó esa influencia para que el pueblo buscara a Dios. Dijo, aquí es donde se debe de adorar como el mandamiento de Dios decía, y restableció el culto a Dios en Jerusalén, pero no nada más en Jerusalén, sino por toda la tierra donde él gobernaba. Dice que escogió príncipes, escogió levitas y sacerdotes que fueran a cada ciudad. Dice 2 Crónicas 17:9, ¿para qué iba a enviar estas personas especiales? Personas que sabían de la palabra de Dios, que eran personas inteligentes, que los levitas supuestamente deberían de estar en la iglesia, pero de repente dijo, vámonos todos a salir y a ir hasta donde está el pueblo. Y enseñaron, dice el versículo 9, 2 Crónicas 17, versículo 9, y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley. ¿Cuántos tienen un libro de la ley? A ver, levante su libro de la ley. Ahí está la palabra de Dios. Algunos la traen en su teléfono. Levante su teléfono. ¿Verdad? Qué bonito que traigamos la palabra de Dios. No importa si es electrónica o si es en papel, ¿verdad? Alguien regañaba. Oye, ¿por qué no traes tu Biblia? ¿Por qué traes el celular? Y lo regañaba, pues qué importa, la cosa es que la lea y que la traiga, ¿verdad? Qué bonito cuando traemos la Biblia en el celular y estamos viendo la Biblia durante el culto, lo que el pastor dice. Qué feo los que dicen, ay, le voy a poner like a este porque están en Instagram, ¿verdad? O en Facebook, pero en otras iglesias, aquí no pasa. Y qué bonito porque digo yo, la cosa es tener la palabra de Dios, es importante estudiar la palabra de Dios. Josafat consideró tan importante que el pueblo no estaba adoctrinado que los mandó a los maestros hasta el lugar donde vivían para animarlos a venir al templo de Jerusalén al culto. Y
también los llevaba el conocimiento, dice, y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová. Y entonces usted tiene que traer Biblia, no celular, ¿verdad? No, ya dijimos que no. Porque si a esas vamos, pues entonces no, tampoco la Biblia es correcto, hay que traer unos rollos. Entonces te consigues un remolque de la Yujo, lo ganchas y te traes el rollo de Isaías, el rollo de... Y cuando el pastor dice, vamos a abrir en Crónicas, todos van corriendo a Crónicas y se traen su rollo de Crónicas y todos abren el libro ahí. A ver qué feo sería, imagínate. Gracias a Dios por los celulares. Y luego resulta que trajiste primera y era segunda de Crónicas. Luego córrele otra vez al carro. Entonces, qué bonito poder actualizarnos y qué bonito que la Biblia está a la mano. Dice, y recorrieron, traían el libro de la ley de Jehová y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. Le voy a decir un comercial aquí, rapidito. Por eso es que nosotros estamos animando al próximo domingo, es el próximo domingo que empieza la escuela dominical, a las 10 de la mañana que vengas. No importa cuál nivel de conocimiento tengas de la palabra de Dios, siempre vas a tener un lugar, ¿verdad? Y vienes y te reportas, la persona que va a estar ahí atrás te va a decir dónde puedes iniciar tu estudio y cerramos un ciclo. Vamos a entregar diplomas, si Dios quiere, el próximo domingo y empezar un nuevo ciclo después de las vacaciones, que estamos desesperados ya por venir a otra vez a escuchar, a estudiar la palabra de Dios. Entonces el 25 de agosto empezamos. Inscríbete si no lo has hecho, hay un lugar para ti. Pero bueno, en el caso de Josafat, por estudiar la palabra de Dios, por amar a Dios, por ponerlo en primer lugar, por andar en sus caminos, por no solamente aprender de la palabra de Dios, sino enseñar al pueblo su palabra, por enseñar a poner a Dios en primer lugar, Dios engrandeció a Josafat. Y dice el versículo 10 del capítulo 17 de Segunda de Crónicas, que cayó el temor de Jehová sobre todos los de las tierras que estaban alrededor de Judá, los enemigos que no eran del pueblo de Dios. Dice que no se atrevieron a hacer guerra contra Josafat. Y dice el versículo 11 que no nada más lo respetaban como enemigo, sino que traían de los filisteos regalos a Josafat, tributos de plata. Dice, los árabes también le trajeron ganados, 7,700 carneros, 7,700 machos cabríos. Y entonces Josafat iba engrandeciéndose, dice el versículo 12, mucho. Y edificó en Judá fortalezas, ciudades de aprovisionamiento, y tuvo muchas provisiones en las ciudades de Judá y hombres de guerra muy valientes en Jerusalén. Entonces Dios estaba con Josafat. Qué bonito que Josafat buscaba a Dios en primer lugar y Dios le daba. Entonces casi que no tenía mucho que orar. Pero orar no es nada más pedir. Orar es alabar. Orar es agradecer. Y orar no nada más es lo que te carga la pila, como decía otro comentario del Facebook, sino que también te da la oportunidad de escuchar la voz de Dios, ¿verdad? ¿Sabías que orar no es nada más de una sola vía? Es una oración, es una comunicación, y entonces tú puedes escuchar a Dios. ¿Y por qué no escucho a Dios? Pues porque estoy hable y hable. Pero orar también es callarte y que Dios te hable. Después de haberle alabado, tener un tiempo de adoración y que Dios te hable. Dios estaba con Josafat y le prosperaba. Y así es como funciona. Dice Juan 17, tú en mí y yo en ti. Este es el pacto. Jesús le decía al Señor, tú en mí, yo en ti, al Padre. Y que ellos, dice que los discípulos también estén con nosotros. Ellos en mí y yo en ellos, para que todos seamos uno. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que todo va a ser color de rosa? No, hay que trabajar. Pero cuando te prospere Dios, dice que Josafat hizo ciudades de aprovisionamiento, ¿verdad? ¿Cuántos les gusta ahorrar? Bueno, entonces nosotros predicamos que tenemos que ser fieles a Dios, tenemos que trabajar para Dios.
O sea, pare de sufrir no es aquí, a lo mejor te equivocaste si estabas buscando eso, pero nosotros sabemos que a veces van a suceder cosas que no todo es color de rosa. Si alguien te dijo, ven a Cristo y en Cristo va a haber prosperidad y todo te va a salir bien, te engañaron, ¿verdad? La predicación es, tenemos que sufrir para el Evangelio, tenemos que cambiar nuestra vida, tenemos que negarnos al yo, tenemos que poner a Dios en primer lugar, es nuestra prioridad, porque cuando pasan cosas malas a los malos, luego viene el juicio, sí, le pasó eso por esto, ¿verdad? Ah, sí, se murió porque se enfermó de los pies y no se puso pomada para los hongos. No. Aquí, cuando Dios nos platica por qué se murió alguien, bueno, entendemos eso. Pero en la vida pasan cosas y se mueren los buenos y se mueren los malos, ¿sabes? Y oramos por sanidad y a veces se sanan y a veces no se sanan y se mueren igual. Y nosotros entendemos y juzgamos a veces que es un juicio que no debemos de hacer. Sí, andaba mal y por eso le pasó, pero si andamos bien, ¿cuántos andan bien aquí? Ahí levanta la mano, ¿sí? Anda mal, hermano. Bueno, vamos a dejar eso así y vamos a preguntar, ¿cuántos andan perfectos? Así, ahí sí, como que ya no. Ya como que sí levantó uno la mano, pero le hace así y la esposa lo regañó. Y entonces, no me estés echando a perder los ejemplos. ¿Cuántos andamos en perfección? Pues ahí sí que ya no tenemos nosotros manera, ¿verdad? Pero no siempre lo malo que pasa es por juicio. ¿Sabes que Dios usa lo malo también? Y todo lo bueno y lo malo, Dios lo usa para su gloria. La diferencia es que a veces no nos conviene. Porque hay gente que dice, todo ayuda para bien, ¿verdad? Tú no te apures, todo ayuda para bien. Se le ponchó el carro, se enfermó. Llegó la suegra y no lo esperaba. O no sé. Todo ayuda para bien. Eso es mentira. No es cierto. Está mal aplicado. Ahora, si tú dices, sí, todo ayuda para bien si amas a Dios, ahí sí no te digo nada. Esa es la verdad. Pero ¿de qué lado estás cuando pasan las cosas? ¿Del lado de Dios? ¿Amas a Dios? ¿Tomas en cuenta en primer lugar? Sí, todo ayuda para bien. Pero no te confundas, no todo ayuda para bien siempre, porque si no amas a Dios, a lo mejor igual la gloria va a ser para Dios, pero tú vas a ser el ejemplo de que se debe amar a Dios. Entonces qué feo estar de aquel lado, ¿no? Entonces, solo funciona cuando amas a Dios. Y ahí ya vamos viendo o desenmarañando por qué a veces es sí, por qué a veces es no, por qué a veces es espera, todavía no. Cualquier mamá sabe que no debe darle todo a sus hijos. Si lo amas, lo vas a enseñar a salir adelante, lo vas a enseñar a pelear por lo que quiere, lo vas a enseñar a buscar las cosas que necesita para hacerlo útil, para hacerlo una persona de bien. Y entonces Dios es inteligente mucho más que nosotros. Decía Pablo, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Como diciendo, ¿quién podrá vencerte? Eres invencible. Pero la realidad es que sí hay gente, hay enemigos, hay personas que se levantan en contra de los cristianos, en contra de los que tienen a Dios, y sí hay gente contra nosotros. El problema es que a veces, para ellos el problema es que a veces ni nos damos cuenta que están contra nosotros porque Dios hace que eso no nos llegue. La pregunta para el que está con Dios, para el que hace solo su voluntad, es, ¿tú realmente no tienes ningún problema? Y si eres sincero, todos tenemos de repente problemas, preocupaciones, situaciones que nos ponen a orar. Qué bonito que nos pongamos a orar, porque esa es la realidad de la vida. Parece que si pasan cosas a los buenos, le van a pasar puras cosas buenas, pero no es así. El capítulo 18, el rey de Asiria estaba contra los sirios. Perdón, el rey de Siria, Asiria lo traigo. El rey de Siria estaba contra los del norte que se habían separado de Judá. El reino de Judá se había conservado en las cosas de Dios
Y aunque tanto Israel del norte como Judá en el sur eran del pueblo de Dios, había un juicio en contra de los que se habían separado, porque también Dios, de alguna manera, cuando tú te vas de Dios, Dios no te detiene. Si tú te vas, pues ¿qué va a hacer Dios? Se va a bajar de su trono y va a decir, ya no quiero ser Dios. Pues no, la verdad es que nosotros necesitamos a Dios y Dios pues no nos necesita a nosotros, pero nos ama. Qué bonito que entendamos eso. Y cuando Josafat vio que el pueblo del norte estaba en peligro, Josafat decidió ayudarlos. Decidió ir con ellos en contra de los sirios que a su papá había debido atacar a su tiempo, pero ahora ya no era problema de Josafat. La guerra era del norte contra los sirios. El problema fue que Josafat se hizo pariente de Acab. Acab era un rey malo, mandilón. El problema es que la mujer no lo llevaba a buscar a Dios. Qué bonito cuando su esposa lo lleva a buscar a Dios, pero si no, entonces tienes que tener cuidado. Y en el momento que él se hace pariente, siente un poquito más compromiso de ir a ayudarle a Acab. Y entonces Acab estaba en juicio y Josafat fue a defender al pueblo de él en lugar de estar en Judá. O sea, Dios lo había levantado para estar sobre Judá. Y él de repente, ya que tiene todo bien, ya que Dios lo había prosperado, se va y se confedera o se alía, se junta con Acab para ir en contra de las cosas del enemigo que no era de él, sino era de el norte. No sé si me explico, pero el asunto es que a veces nosotros nos pasa que hacemos cosas buenas, entre comillas, que Dios no nos mandó a hacer. A veces decimos, esto es bueno, pues ¿qué tiene de malo? Pero si Dios no te mandó a hacer, no tienes nada que hacer ahí. No te metas en líos. Resulta que Josafat se emparentó con Acab y por eso Acab lo invita y le dice, vamos a unirnos contra los sirios. Y él se unió, pero no consultó a Dios. Ahí como que se le olvidó o lo dio por sentado. Y nunca debemos de olvidar preguntarle a Dios si Dios quiere que hagamos algo, por más bueno que nos parezca. Y él se unió sin consultar a Dios, creyó que era lo correcto ayudar a Acab, pero Acab estaba en un juicio. Y ahí se hubiera muerto Josafat, pero Dios tuvo misericordia de Josafat, porque engañado por el malvado Acab, a veces tú piensas, esta persona es amigo mío, ¿verdad? Y aunque no busca a Dios es bueno, ¿verdad? ¿Cuántas veces una señorita dice, es que es tan bueno, es todo lo que yo le pedí a Dios, así alto y fornido, de color así como del color que él es y con los ojos de, ay, es mi amado, pero no tiene a Cristo, hermanita. Dice, ay, cosillas. Y esa cosilla te va a desgraciar. Entonces tenés que tener cuidado. ¿Por qué? Porque no todas las personas que dicen que te aman, realmente te aman. Pero cuando te dicen, amo a Dios, esa persona sí es interesante, ¿no? Solteros, solteras, o personas que se están buscando algún socio para algún negocio, lo que sea. Si puedes solo, que el socio sea tu esposa, tu esposo y el Señor. Son los mejores socios. No sé por qué estoy dando estos consejos, no estaban aquí, pero bueno, sirven, ¿no? Y qué bonito cuando nosotros cuando nosotros, los que somos del pueblo de Dios, nuestro trabajo no es ir en contra de los sirios o ir en contra del enemigo. Vamos a hacer una campaña anti-Halloween para ir en contra del diablo. No, ese no es tu trabajo. Tu trabajo es amar a Dios y compartir de Cristo. En el camino se atraviesa el enemigo, lo reprendemos y está vencido. Pero es diferente hacer las cosas que Dios te mandó, hacer las cosas que yo creo que deben de ser. Y pensando que estaba haciendo lo correcto, Acab le dice, bien amable, le dice, mira, vístete tú del rey. Yo sé que tú eres rey en Judá,
Pues vístete tú del rey, yo me he visto como cualquier civil, porque a mí me gusta entrar en la batalla, ¿verdad? Al rey lo tenían como una pieza clave y sí le entraba, pero iba como animando a los ejércitos, ¿verdad? Pero decía el rey Acab, yo le voy a entrar a la batalla. ¿Por qué? Porque él había oído una profecía que Josafat le había dicho, ¿estás seguro que vamos a ir contra los sirios? A ver, mejor búscate un profeta. Y había un montón de profetas que decían, ve contra los sirios, ellos te van a ayudar, Dios te va a ayudar y ellos se van a ser derrotados. Pero había un profeta de Dios que les dijo, no. Y ese profeta lo mandó el Señor a hablar con Acab por causa de Josafat. Porque ni eso le hubiera mandado. Acab ya andaba en juicio. Pero le dice, ten cuidado cuando vayas en contra del enemigo, porque Dios no está contigo. Y el pueblo no tiene la culpa. El pueblo se va a regresar a sus casas como ovejas sin pastor. Pero tú vas a morir, le dice al rey Acab. Y el rey Acab dijo, quiere decir, yo me imagino, ¿verdad? Eso no dice la Biblia, pero yo pienso, ¿verdad? Porque yo pienso a veces, aquí donde me ves. Y entonces pienso que el rey Acab dijo, la profecía dice que el rey va a morir, pero que la gente va a regresar. Quiere decir que estos van contra el rey. Y entonces como ya había invitado a Josafat, le dice, Josafat, tú vístete de rey, yo me he visto de soldado, y vámonos a la guerra a entrarle. Y Josafat, pues bien inocente, ¿verdad? Así como somos todos los cristianos. Pensando bien, sin malicia. Se viste del rey, pues va a la batalla. Entonces, ¿qué pasa? Dice el versículo 29 de 2 Crónicas 18. Dijo el rey de Israel a Josafat, yo me disfrazaré para entrar en la batalla, pero tú vístete de tus ropas reales. Y se disfrazó el rey de Israel y entró en la batalla. Israel era el norte, el que se había ido de la presencia de Dios. Y había el rey de Siria mandado a los capitanes de los carros que tenía consigo diciendo, no peleéis con nadie, no te metas con chico ni con grande, sino solo con el rey de Israel. Vete a donde está el rey. Cuando los capitanes, versículo 31 de los carros, vieron a Josafat, dijeron, este es el rey de Israel. Y lo rodearon para pelear. Pero Josafat dice, clamó a Jehová y lo ayudó. Y los apartó el Dios de él, pues viendo los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, desistieron de acosarle. ¿Te fijas cómo Dios salvó a Josafat? Aquí también pienso yo, pues yo orando muy pensador. Y aquí pienso yo que los que iban de Siria en contra de Acab, de repente vieron a Josafat. Y yo creo que un tiro de arco no es así cerquita, ¿no? Estos cuates tiraban de 1,5 cuadras, más de 100 yardas. Y vieron que de repente vieron a Acab, dijeron, ese es Acab, y no era Acab, era Josafat. Pero ven que se pone a orar. Y dicen, si Acab ni ama al Señor, este no puede ser Acab. Y a lo mejor porque estaba orando no le tiraron, ¿verdad? El caso es que se dieron cuenta que no era el rey de Israel, sino que era el rey de Judá. Y ya no lo persiguieron. Como si pudieras engañar a Dios. Vamos a disfrazarnos para que Dios no me conozca, ¿no? Y entonces dice que desistieron de acosarle. Versículo 33, para que veas que nadie puede engañar a Dios. Mas disparando un arco a la aventura. ¿Qué quiere decir? Que un cuate agarró la flecha y dijo, vámonos, allá está la batalla. Y ahí le tiró, no le tiró a nadie. La aventó así a ver a dónde cae. Eso significa disparando a la aventura, ¿no? Ventura, a ver dónde cae. Entonces disparando así dice, hirió al rey de Israel entre las junturas y el coselete. ¿Qué quiere decir? Que ellos traían su chaleco antibalas, bueno, antiflechas. Y dice que donde se agachó, el rey de Israel andaba en un carro de caballos, ¿verdad? Tirado por caballos. Ahí donde se abre tantito, ahí le entró la flecha. En ese no había tal vez 5 milímetros o 5 centímetros, no sé, no le hubiera hecho nada. Pero ahí entre las junturas y el coselete, ahí le metió de la armadura o de la protección que tenían. Y dice, Jehová ayudó a Josafat, pero el otro con todo y lo que tenía fue muerto. Dice, y él entonces dijo al cochero,
vuelve a las riendas y sácame del campo porque estoy malherido. No sé si Josafat se cuestionó alguna vez por qué Dios no contestó la oración de Acab, pero ese no era su negocio, ese no era su problema. Parece que aprendió, porque después Josafat se regresa como rey de Judá a Judá y vuelve a sus asuntos, empieza a poner jueces, empieza a tratar de legislar justamente, empieza a hacer lo que Dios le mandó para ser un buen rey para su pueblo. Pero como las cosas malas pasan también a los buenos y a veces nosotros sembramos, si a veces sin sembrar te salen malas hierbas, imagínate si le avientas semilla mala. Pero entonces tenemos que tener cuidado de siempre preguntarnos si Dios quiere lo que nosotros estamos queriendo. A la vuelta del tiempo, dice 2 Crónicas 20, pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab, los hijos de Amón y los del monte de Seir vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud. Ahora sí se juntaron un montón de gente, bastantes se juntaron contra ti. Del otro lado del mar vienen y de Siria también. Otra vez Siria, ¿verdad? ¿Para qué si Dios no te mandó quitar el panal, no le muevas? Te van a picotear. Y no andes diciendo después, Señor, ¿por qué me dejas a mí todas las cosas malas? Pues, ¿qué tenemos que estar haciendo ahí, no? Y dice, vienen también de Siria y aquí están ya cerquita, en tal parte y en tal parte. Y entonces, como a ti y a mí y a cualquiera nos puede pasar cosas inesperadas, ahí te van 7 consejos, 7 cosas que te van a servir. Siempre que ya hayas estado en la voluntad de Dios, que tú digas, estoy en la voluntad de Dios, ya me compuse, ¿verdad? Ya no ando mal. Que quitaste toda la idolatría. Y no estoy refiriéndome nada más a monos o a imágenes. También me refiero a cosas que te llaman la atención y que a veces pones en primer lugar en lugar que a Dios. Una vez que ya estás bien, estás en la voluntad de Dios, quitaste todas las cosas que podrían estar primero que Dios y pones a Dios primero. Una vez que ya no dependes de ayudas más que de Dios, y si te tienes que apoyar en profesionales o en cosas que te van a ayudar, bueno, gloria a Dios, pero Dios en primer lugar. Una vez que aprendiste también que no debes de ser más bueno que Dios, que todo lo que haces lo haces porque sabes que Dios te mandó y no andas arreglando el mundo, ¿verdad? Una vez me dijo mi papá, ya andas arreglando el mundo, si tú no lo descompusiste, hombre, ¿verdad? Y pues sí es cierto, a veces se mete uno, crees que es más bueno que Dios, pero nadie puede ser más bueno que Dios. Me refiero a cuando ya estás en la voluntad de Dios, puedes aplicar estos 7 consejos. Número 1, quita el orgullo y humíllate ante Dios. Aquel poderoso rey Josafat, que había sido tan bendecido, que tenía ya abundancia de ejércitos, que tenía todo lo que necesitaba, todavía teniendo todo y muy próspero, no tuvo problema en buscar a Dios. Cuando le vino esta noticia, si él se envanece y dice, yo puedo con todo lo que Dios me ha dado, quién sabe qué hubiera pasado. Pero cuando él reconoce que, porque siempre, por más poderoso, bendecido y unción que tengas, siempre va a haber retos delante de Dios que te hacen venir hasta Dios, postrarte ante Dios y buscar a Dios, ¿sabes? Por eso Dios no daba el maná para todo el mes. Todos los días tendrás que buscar a Dios. Todos los días tendrás que ir hasta la presencia de Dios y saber que dependemos de Dios. Todos los días Dios quiere que busques en la palabra de Dios. Por eso dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. No es un spotlight que te va a luzar todos los 5 años que vienen, pero es una lámpara que te va a decir el siguiente paso está seguro si lo das aquí. No hay víbora, no hay alacranes, no hay precipicio y vas a estar seguro, pero vas a buscar en la palabra de Dios cada paso, porque es a tus pies que Dios te va a alumbrar. Y así es. Entonces tenemos que quitar el orgullo. Dice versículo 3, 2 Crónicas 20. Entonces él tuvo temor. A veces tener temor es para reaccionar, ¿no? Qué bonito que tengas temor a las alturas, si no ya estuviéramos hechos papilla, ¿verdad? En algunas ocasiones. Pero hay ciertos temores que son para conservación.
ese temor, no digo que es malo, a todos nos sucede, de repente nos da mello algo, pero qué bonito buscar a Dios inmediatamente para descansar en Él. Y dice, entonces tuvo temor y se humilló Josafat. Y humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Muchos líderes, muchas personas cristianas de cierta reputación, es que es bien, y temen parecer débiles a los seguidores, ¿verdad? Pero para nosotros no debe de ser problema el buscar a Dios siempre, el saber que nosotros somos limitados, el decir, Señor, tú eres todo y yo no soy nada sin ti. Porque si no hay esa actitud, quiere decir que ya estás en peligro de idolatría o de egolatría, ¿verdad? Y debemos depender de Él siempre. Número 2, el pueblo enseñado sabe reaccionar. Por eso es que tenemos que no solamente aprender, no hay nadie que no deba de estar en la escuela dominical aprendiendo más de la palabra de Dios, pero también enseñar a otros. ¿Y que cómo les voy a enseñar si no he aprendido? Es el resultado de la enseñanza, el buen juicio que tenemos delante de Dios, de alejarse de la idolatría, para cuidarnos, para alejarnos de la maldad. No nada más de alejarte de la idolatría, pero alejarte de los idólatras. No nada más alejarte de la maldad, pero alejarte de los malos, porque te contaminan. Y el pueblo se unió y respondió, dice el versículo 5. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo que Josafat está poniendo en primer lugar al Señor, ¿no? Por eso hay que reaccionar así. El que Josafat haya podido juntar a todo el pueblo y poder enseñarles y poner en primer lugar a Dios, es porque el resultado de que por años estuvo enseñando la Biblia, estuvo enseñando la ley de Jehová, y todos entendían, si no entendían más bien cómo, cuando menos, si no entendían cómo Dios los iba a ayudar, cuando menos entendían que ellos tenían que buscar a Dios, ¿no? Y así es como Dios empieza a librar. Y número 3, poner como prioridad al Señor. Siempre volver a poner en prioridad al Señor. Porque en medio de cualquier situación, antes de buscar ayuda en otras cosas, antes de buscar las estrategias de cómo hacerle en contra de algún problema, ¿verdad? Josafat pudo haber citado a todos los estrategas de guerra para ver cómo le vamos a hacer en este caso. Pero antes de eso, buscó la ayuda de Dios, buscó su guía, porque ponía como prioridad a Dios. Y dice el versículo 26 que dijo a Jehová, dice, Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza, tal poder, que no hay quien se te resista? Y entonces ellos empiezan a reconocer quién es Dios y sin dudar podían confiar en Él. Cuando nosotros entendemos quién es Dios, para nosotros va a ser muy fácil enfrentar cualquier situación. Pero cuando nosotros no entendemos quién es Dios y no lo buscamos en medio de las situaciones, esas situaciones nos pueden desenfocar y nos pueden hacer caer delante del enemigo, en temor, en situaciones que no debemos. Entonces tenemos que confiar en Él primero, reconocer, poner como prioridad a Dios y luego reconocer a Dios sobre tu vida. Número 4, reconoce a Dios. De mí, mi Dios es el Dios de mi vida. Si me pasa algo, me voy con Él. Y si no me pasa nada, sigo sirviéndole a Él. Pero qué bonito que no nos duela, ¿verdad? Qué feo cuando nos quedamos en medio de la enfermedad, en medio de la situación. Ahí es donde tenemos que tener cuidado. Entonces, reconocer a Dios, reconocer su poder, su dominio, y que no hay nada que salga de su control. No importa qué pase, nada sale del control de Dios. Eso es algo que nos ayuda mucho, dice el 20, del 7 al 9. Dios nuestro, sigue orando Josafat, ¿no echaste tú a los moradores de esta tierra delante del pueblo de Israel y la diste por descendencia a Abraham tu amigo para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella un santuario a tu nombre, diciendo, si mal nos viniere,
entonces espada, castigo, pestilencia, hambre, nos presentaremos delante de Dios en esta casa, delante de ti, Señor, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti y tú nos oirás y salvarás. Esa manera de orar es una manera de una persona que conoce a Dios, que conoce la historia, que ha leído la palabra de Dios y encontraron en la palabra el camino, ¿no? El punto número 5, tiene que ver mucho con esto, que ora con inteligencia, que ora con conocimiento. ¿Cómo vas a orar con conocimiento si no buscas a Dios, si no has buscado su enseñanza, si no lees la Biblia? ¿Sabes? ¿Para qué leo la Biblia si no tengo problemas? No, la Biblia la tienes que leer, es tu alimento espiritual para estar fuerte para cuando haya problemas, porque va a haber problemas. Y si tú no crees que tienes problemas o vas a tener problemas, entonces no estás avanzando en la palabra de Dios ni el cristianismo. Pero todos tenemos problemas, cristianos y no cristianos. La diferencia es que para los cristianos esos problemas se vuelven pruebas, donde la prueba me va a dar la victoria y me va a llevar a otro nivel, ¿no? Así es como Dios nos levanta. Entonces orar con inteligencia está reflejado en el versículo 10. Dice, ahora pues, he aquí los hijos de Amón, de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruiste. ¿Tú crees que Dios no sabía todo esto? Pero Él está repasando y dándole al pueblo instrucción y diciendo, por esto Dios nos va a ayudar, aumentando su misma fe. ¿Sabes que tiene mucho que ver tu creencia, tu fe para que Dios te conteste? Y le dice, he aquí versículo 11, ellos no dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Entonces él sabía su historia y por ello era prosperado. Eso es esencial para poder tener victoria y prosperar, ¿no? ¿Qué dice Oseas 4:6? Mi pueblo fue destruido porque estaba débil. Mi pueblo fue destruido porque estaba distraído. Mi pueblo fue destruido porque no tenían armas. No, no dice eso. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Porque él desechó el conocimiento y entonces Dios lo desechó de su servicio, del sacerdocio. Y porque olvidó la ley de Dios, porque ya no leyó la Biblia, porque ya no buscó a Dios en su palabra, él se olvidó también de sus hijos. Y es una consecuencia del no buscar a Dios. Por eso, no finjas que eres espiritual. No tienes que decir, oró mucho. Ponte a leer la Biblia. Ponte a aprender de la palabra de Dios. Y tampoco te llenes de conocimiento sin usarlo. Tienes que aplicar eso a tu vida, como lo aplicaba Josafat. Porque a la hora de la verdad, se te olvida todo lo que estudiaste en la escuela dominical, en tu devocional, en tu Biblia. Y te asustas y te pones a buscar soluciones, ¿no? Pero qué bonito seguir estos pasos. Número 6, él reconoce su capacidad y la capacidad de Dios. Cuando reconocemos capacidades, sabemos que no tenemos otra opción mejor que apoyarnos en Dios. Versículo 12 dice, oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. A lo mejor pudiera Josafat escoger aquella historia que ya ellos habían estudiado, porque ya había pasado, donde Gedeón con 300 personas venció a los enemigos, donde Dios hizo con poquitos mucho. Pero él dijo, Señor, el juicio es tuyo. ¿Cómo le vas a hacer? No sé. Ese es tu problema. Porque cuando entendemos este punto, que Dios es el que puede y nosotros no podemos, no es que Dios no escuche, sino que cuando nos dice Dios sí, cuando nos dice Dios no, o cuando nos dice espera, ya no importa.
Porque yo he entendido que no hay otra opción que seguir la de Dios y que lo de Dios es mejor. Y entonces debemos entender que los pensamientos de Dios son mucho más altos que los nuestros, son mucho mejores y que cualquier opción es mejor obedecer a Dios. Y entonces ya no importa cómo le vas a hacer, Señor. Yo no te tengo que dar consejos, ¿verdad? Como la persona que quería algo y que decía, Señor, dame esto, dame esto. Y el Señor le decía que no, Señor, me conviene por esto y por esto. Y estás convenciéndole al Señor. Lo peor que te puede pasar, Dios, que te lo dé. Ándele para que aprenda, mi hijo, que se dé en la cabeza. Pero qué bonito cuando nosotros entendemos, Señor, tuya es la sabiduría. Tu sí, tu no o tu espera. Esa es la solución. No importa lo que yo quiera. Es mejor que lo que yo quisiera. Y no cerrarnos y aferrarnos a nuestro deseo, porque te puedes perder. Por conseguir el milagro, por conseguir tu respuesta, por conseguir lo que tú anhelas, por dar tu opinión, no vas a escuchar lo que Dios te dice que es lo mejor. Acuérdate que la oración es de ida y regreso. Ahorita vamos a hacer el llamado. Ya quieren pasar adelante para... Gloria a Dios. Pero Dios quiere que nosotros entendamos que tenemos que escucharle. Y este es el punto número 7 y final. Escucha la instrucción de Dios. Todos tenemos que escuchar la instrucción de Dios. Dice 2 de Crónicas 20:15 y narra cómo Dios dio palabra, dio respuesta a la oración de Josafat, ¿verdad? Si Josafat no se pone a escuchar la voz de Dios y nada más está preocupado, nada más está pensando cómo Dios le va a hacer, no escucha la instrucción de Dios. Y por más increíble que sea la instrucción de Dios, tienes que tener fe para seguirla. Y dijo, oíd Judá, dice el profeta, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta tan grande multitud, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana van a ir contra ellos. Y yo, dice, y he aquí que ellos más bien subirán por la cuesta de Cis y los vas a hallar junto al arroyo y antes del desierto de Jeruel. O sea, les da toda la instrucción de cómo va a estar el asunto. Y vas a seguir contra ellos, pero no vas a pelear. En este caso vas a pararte y vas a ver la salvación de Jehová con tus propios ojos. Judá y Jerusalén, no temas ni desmayes. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con ustedes. La instrucción más rara, ¿no? Qué raro. Dios dice, no temas, el problema es mío, no tuyo. Tú vas a salir contra ellos, pero no vas a pelear. Vas a estar quieto, vas a abrir bien los ojos para que veas. ¿Sabes por qué? Porque a Dios le interesa más su gloria. Y nosotros somos objetos de la gloria de Dios. Y si nosotros entendemos darle gloria a Dios en todo, en nuestra vida, en cada situación, vamos a estar del lado de los que aman a Dios. Pero si nosotros nos aferramos a lo que nosotros queremos, vamos a estar en peligro de que Dios nos enseñe por medio de lecciones duras, dolorosas, que Él merece la gloria por sobre nosotros. It's not about you, it's about Him. Siempre es acerca de Dios, no acerca de ti. Dios siempre tiene el control y no siempre vamos a entender todo, pero si seguimos los pasos, todo va a estar bien. Dice la palabra de Dios, sobre ti fijaré mis ojos y te haré entender y te enseñaré el camino. Y aunque fueres de los más difíciles de entender, dice como un mulo, un burrito que no entiende, que hay que pegar, yo te voy a mostrar el camino y lo vas a entender, pero sigue mi palabra. Cuando hayas hecho los 7 puntos, te doy un consejo por el mismo precio. Alaba a Dios. Cuando hayas hecho todo lo que Dios te mandó y estés esperando su respuesta, o te haya dicho sí, no o espera, lo que sea,
Alaba al Señor. Imagínate esa noche cómo la pasó Josafat. ¿Cómo lo hubieras pasado tú? Mañana voy a salir contra estos, una multitud, un ejército. ¿Y qué va a pasar? No sé. Hambre. ¿Sabes qué hizo Josafat? Ora, ayuna, alaba al Señor. Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. ¿Te da temor de repente? Sí. Bueno, por nada estés afanoso. Ora. Dios no me contesta, pues no le has orado. A veces somos así, Dios no me contesta, pues no has orado. Y sinceramente te pones a pensar, sí es cierto, ¿verdad? Como que quieres que Dios, como ya sabe, pues te conteste, pero no le has pedido nada. Sean conocidas tus peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias. De una vez dale gracias a Dios. Señor, te pedimos sobre este problema en el nombre de Jesús y de antemano te damos gracias porque sabemos que nos vas a contestar. Gloria a Dios. Atentamente, best regards, ¿no? Te despides con quedo a sus órdenes, Señor. A veces hacemos un correo electrónico mucho más educados que una oración. Y la paz de Dios, después de dar gracias, versículo 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y tus pensamientos. Ya no estés pensando cochinadas. Ay, si me muero, pues te vas con Él, hombre. En Cristo Jesús. Pero como Dios no siempre contesta como queremos, porque la promesa es al obediente, las bendiciones te seguirán, no al desobediente. Por eso primero haz todos los pasos que te dije. Eso es obediencia. Y si la promesa, ¿sabes cuál es? Al obediente, las bendiciones le seguirán. Es como cuando Dios nos mandó a ganar el mundo para Él. Dice, y estas señales van a buscar los que creen. Hagan un esfuerzo grande para que haya sanidades. Hagan un esfuerzo grande para que haya milagros. ¿Así dice? No. Tú cree y vete a predicar y esas señales seguirán, te seguirán a ti. Pero ¿por qué no nos siguen las bendiciones de Dios? Pues porque estamos buscando bendiciones. Pero si tú buscas a Dios y su obediencia, las bendiciones te van a seguir. ¿No? El clásico, ¿qué andas haciendo? Persiguiendo la chuleta, ¿verdad? Estás trabajando duro porque persiguiendo el bolillo, dicen uno. Yo me imagino persiguiendo un gringo, pero no. Están hablando de conseguir comida. Y pues qué vida tan miserable, tan triste, perdón, discúlpenme. Tenemos que perseguir a Dios, amarle a Dios y las bendiciones nos van a seguir. No tú a ellas. El problema es que a veces obedecemos para conseguir la bendición, para lograr mi respuesta, para lograr que Dios me diga un sí cuando es un no o cuando es una espera. Y así sucede. Así no va a funcionar, pero los que aman a Dios, los que le ponen en primer lugar, los que le obedecen, eso va a suceder. Tarde o temprano vamos a tener confianza en Dios. Y esta es la confianza, dice 1 Juan 5:14, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, y ahí está la clave, conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Habrá hermanos que no estén de acuerdo? Bueno, pues el problema es que no estás en desacuerdo conmigo, estás en desacuerdo con Dios. Y ahí sí tienes problemas. Si no estuvieras en acuerdo conmigo, pues yo te entiendo. No, pastor, yo no le voy a los Rayados. Ah, bueno, pues no estamos de acuerdo, no hay problema. Pero si estoy hablando de la palabra de Dios, entonces el Cruz Azul no te va a salvar. En conclusión, hermanos, cuando actuamos correctamente, Dios actúa en favor de nosotros. Cuando le damos gloria a Dios, el brazo de Dios obra en nuestro favor. ¿Por qué no nos ponemos de pie y oramos? Te voy a decir el final de la historia. Dice, cuando Josafat se inclinó el rostro a tierra y después de haber obedecido y dado todos estos pasos, dijo, vamos a postrarnos, a seguir orando.
se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas en alabanza a Jehová. Entonces el Dios de Israel con fuerte y alta voz, dice, cuando se levantaron por la mañana, después de haber alabado con fuerte y alta voz, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, entendieron lo que estaba hablando Dios un día anterior. Porque cuando llegaron, que Jehová les dijo, van a estar seguros, creed a Dios, creed a sus profetas y seréis prosperados. Y ha habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen, siguieran cantando y alabando a Dios, y se vistieron de ornamentos sagrados mientras salía la gente armada. ¿Por qué armada? No sé, pero vamos a estar preparados para lo que Dios quiera. Y decían, glorificad a Jehová porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, dice que Jehová puso las emboscadas de los de Amón contra Moab, los de Moab contra Seir, y dio unos contra otros. Y ellos mismos se mataron los unos a los otros, porque los hijos de Amón se levantaron contra los del monte de Seir y los de Moab para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieran acabado con los de monte de Seir, los de Moab y Amón se mataron unos a otros y no quedó ninguno vivo. Ninguno escapó. Viniendo entonces Josafat, dice el 25, y su pueblo a despojarlos. Dice que no pelearon con nadie, estaban todos muertos. Y nada más recogían, este trae un anillo bonito, le va a gustar a mi esposa. Y el muerto, pues ni modo de que se pelee por él. Alhajas, vestidos, riquezas. Y tomaron para sí tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo. Yo creo que las armas ya las dejaron allá hasta. No puedo traer nada, tengo que cargar toda la bendición que Dios me quiere dar. Y a partir de ahí el pavor, el temor de los de alrededor cayó más sobre los reinos de aquella tierra, sobre los enemigos. Y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. Padre, en el nombre de Jesús, dile, Señor, yo quiero hacer las cosas de acuerdo a tu voluntad. Tal vez he buscado la manera de buscar cosas. Tal vez me he preocupado de más por conseguir lo que yo sé que es bueno para mis hijos, para mí, para la vida. Pero Señor, ahora enséñame, Señor, a poner en primer lugar no solamente a ti, Señor, pero la manera como tú quieres que haga las cosas. A ponerte en primer lugar a ti, Señor, para hacer las cosas de acuerdo a tu palabra, de acuerdo a tu poder, a liberar, Señor, ese poder que hay para mí en tu reino y poder hacer las cosas de acuerdo a tu voluntad. Señor, ayúdame, Señor, en el nombre de Jesús, para entender que cuando tú dices que hay que hacer las cosas de cierta manera, tú no te equivocas, y descansar, Señor, en tu sabiduría, no en la mía. Usar la mente de Cristo que hay en mí. Quita, Señor, todo estorbo, Padre, para poder hacer tu voluntad y que tu nombre sea glorificado, Señor, en todo lo que hago. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo bendigo, Señor, a cada persona que estás tú hablándole ese problema, esa situación, esa decisión, que pueda ser llevada a cabo, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Padre, no entendemos por qué nos respetas tanto, pero sabemos que es tu sabiduría al darnos libertad para hacer ciertas cosas. Ayúdanos, Señor, a respetarte también a ti, a que te respetemos de tal manera que te busquemos en primer lugar, que hagamos las cosas en tu temor y que tu nombre sea glorificado, Señor, a través del resultado de haber hecho tu palabra y de haber encontrado, Señor, tu respuesta. El sí, el no o el espera. Y descansar, Señor, en esa respuesta, Señor, sin querer torcer las cosas, para tu gloria y tu honra, Señor, que lo tuyo es lo mejor. En el nombre de Cristo Jesús, y todos decimos amén. Dale un aplauso fuerte al Señor.
Aleluya.